días. Pues la invitación que les hacíamos la semana pasada y todos estos días era poder hacer esta semana unos ejercicios espirituales en la vida. ¿Y qué son unos ejercicios espirituales en la vida? Son venir cada día a recibir ese regalo de Dios de unas pequeñas pautas, unas pautas que nos motiven a estar todo el día en oración y que nos lleven luego en la noche a recoger ese regalo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestros días. O sea, que que durante la jornada de trabajo del día realmente aprendamos a contemplar en lo que vivamos, en lo que hacemos, en lo que trabajamos. Aprendamos a contemplar a ese Jesús que camina al lado nuestro. Es como el regalo que el Señor nos quiere hacer esta semana. O sea, que en la mañana nos dispongamos a escucharle y que durante el día lo podamos contemplar y vivir con Él. O sea, vivir con Él esa experiencia de amor, esa experiencia de conocerle, esa experiencia de abrir nuestro corazón a los hermanos, ¿sí? Y de verdad poderlo contemplar. Entonces, para hoy, para estos ejercicios en la vida, ayer prácticamente los empezábamos, porque ayer aquí se dieron aquí en la casa de apostolado, hubo una experiencia de oración todo el día. O sea, ayer hubo un retiro mensual que es el que hacemos normalmente cada mes, como decía, y ayer hablaban precisamente sobre el tema que se va a trabajar durante este tiempo. O sea, vamos a meditar esta semana en el mensaje que nos mandó el Santo Padre, Papa Francisco, para esta cuaresma, que empieza diciendo: fortalezcan sus corazones, ¿sí? Con la cita de Santiago 5:8, o sea, fortalezcan sus corazones. Pero es un regalo muy grande por lo que Papa Francisco nos quiere manifestar allí, ¿sí? Por lo que nos quiere contar. Nos quiere introducir en esta cuaresma bajo un aspecto muy importante. Nos va a hablar de la indiferencia. Y ese es como el tema central de esta cuaresma. O sea, nosotros los cristianos somos muy indiferentes. Nos portamos de una manera muy indiferente frente a las situaciones que viven nuestros hermanos, frente a las realidades que viven muchos de nuestros hermanos, frente a las circunstancias que los cobijan y que los abrigan. Entonces es el Papa que nos quiere llamar a que tomemos conciencia de lo indiferente que somos. Y en ese sentido vamos a manejar, el Papa quiere manejar todo el sentido de la cuaresma en ese libro. O sea, que realmente miremos cómo somos de indiferentes nosotros los bautizados. Y me gustaba mucho cómo empieza el Papa Francisco su mensaje para la cuaresma. Empieza diciendo: la cuaresma es un tiempo de renovación para la iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un tiempo de gracia. Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes. Nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre. Nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa. Su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás, algo que Dios Padre no hace jamás. No nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. Yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta de indiferencia ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos. Entonces, ese primer párrafo ya el Papa Francisco nos está introduciendo desde un momento, desde la primera frase, a que cojamos las Escrituras, a
que cojamos la palabra de Dios. Y yo tomaba las escrituras y leía en Romanos 12:2, leía que este es un tiempo de renovación. Porque lo que dice Romanos 12:2, prácticamente muchos lo conocemos y muchos lo hemos orado. Dice, no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. O sea, no acomodarnos a lo que el mundo nos ofrece. Y ahí empieza realmente a renovarse nuestra mente, a renovarse nuestro corazón y a poder entender ese camino de amor que el Señor quiere hacer con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Entonces, qué bueno ir entrando como ese dinamismo que el Papa Francisco nos propone. O sea, entrar a renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ponernos frente al trabajo, frente a las labores de cada día, frente a lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros lugares. Qué bueno es entender desde ahí qué es lo que quiere el Señor con nosotros, cuál es su voluntad. Y a mí me ayuda mucho porque también, siguiendo las líneas que leía, luego nos hace referencia diciéndonos que este es un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia en la 2 de Corintios 6:2 lo menciona. 2 de Corintios 6:2 dice, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Mirad, ahora el momento favorable, mirad ahora el día de la salvación. Eso dice 2 Corintios 6:2. Mire, y realmente esto lo hemos vivido. Este tiempo de gracia, este tiempo propicio, este tiempo favorable que nos introduce por los caminos de la salvación, fue lo que vivimos ayer. Ayer, aquí en la casa de ejercicios, aquí en el retiro que hacemos durante todo el día, y en el Centro Misionero San José, que tuvimos una convivencia con unas 35 parejas, fue ese momento de salvación. Ayer veíamos al Señor derramando gracia y derramando bendiciones sobre las familias. Fue una experiencia maravillosa. O sea, ayer vivimos esto en carne propia. El día de la salvación se dio para muchos de los que asistimos. Si alguno salió de allí sin la experiencia de Dios, era porque estaba muy cerrado en sí y porque teníamos una carga muy grande. Pero realmente vimos unas transformaciones tan grandes ayer en 3 predicaciones que se dieron, que decimos, Señor, tú actúas. Y qué regalo tan grande, qué regalo tan maravilloso ver a aquellas personas cambiadas, aquellas personas transformadas al final de la jornada. Y cuando nos compartían, yo le daba muchas gracias al Señor. Y al Señor, muchas gracias, porque nosotros somos muy pobres. Somos tan pobres que no tenemos nada que dar. Pero tú, Señor, te desbordas en gracia y en amor sobre las personas. Y eso fue lo que vivimos ayer. Todos felices, vivimos la alegría del encuentro y fueron esos testimonios compartidos los que nos mostraron a ese Padre Celestial que nos ama, ¿sí? Que nos ama desde siempre, que no es indiferente a nosotros, como leíamos. Su amor, decía el Padre Papa Francisco, le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Y por eso ayer nos regaló esa experiencia de amor con todas esas personas que compartimos. Por eso el Papa sigue diciendo, la indiferencia es una actitud del egoísmo humano. Somos muy egoístas, porque pensamos mucho más en nosotros mismos que en las circunstancias y situaciones que viven los demás. Ya desde el comienzo de las Sagradas Escrituras, cuando empezamos a orar y a conocer un poco la palabra de Dios, nos damos cuenta de esto, o sea, de la indiferencia que viene marcada en las personas. Si uno se pone a orar, por ejemplo, el Génesis 4, del 1 al 15, Génesis 4, del 1 al 15, que es la lectura que propone la Iglesia hoy, nos está mostrando la realidad que viven Caín y Abel. La realidad que viven Caín y Abel. O sea, esa relación de hermanos, esa relación familiar, esa relación cercana, que por algunas circunstancias se ve estropeada. ¿Sí? Y en uno de ellos se despierta la envidia sobre el otro, y entonces Caín mata a Abel.
Y a mí, orando esta cita, esta mañana y anoche en la noche, antes de acostarme, que hasta muy tarde me quedé, a mí me impactaba una frase que hay. En el versículo 9 dice, esta es la pregunta que hace Dios. Génesis 4:9 dice Dios, ¿dónde está tu hermano? Y es la pregunta que nos quiere hacer también a nosotros para iniciar esta cuaresma, o sea, para iniciar este tiempo favorable. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué está viviendo tu hermano? ¿O acaso, como dice el relato bíblico, ya lo hemos matado con nuestra indiferencia, con nuestras actitudes, con nuestro desamor? Qué bueno que durante el día pudiéramos meditar esto. O sea, ¿dónde está esa persona con la que trabajo, con la que tengo esa diferencia? ¿Qué está viviendo? ¿Qué hay en su interior? Qué bueno que en el día hoy miráramos desde otra perspectiva nuestro núcleo familiar y nos diéramos cuenta realmente si estamos amando como el Padre dice, como el Papá Dios nos propone. Y como nos lo pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está ese amor que es entrado en tu corazón? ¿Dónde lo has dejado? ¿Qué has hecho con él? De verdad que en nuestros ambientes de trabajo, en las situaciones que vivimos cada día, el Señor quiere iluminarlas de la palabra y nos quiere invitar a que realmente dejemos de ser tan indiferentes. Y yo lo digo porque es que es una situación que la vivimos en carne propia. Yo pertenezco a un hogar, esas familias numerosas que ya no se ven. En mi casa fuimos 10 hermanos y yo soy el octavo. Y siendo el octavo, cuando nací, por mal manejo, pues tuve una infección umbilical. O sea, se me infectó el ombligo y el niño casi se muere. Entonces, todos mis hermanos, mi familia, mi papá, mi mamá, todos se volcaron sobre el hermano, y todos llenos de cariño, llenos de amor. Entonces yo me sentía muy amado. Yo a veces le predico y lo comento, y dice, yo el más amado de mi familia. O sea, yo el más arropado, el más cobijado, cuando nací, siendo el octavo. ¿Sí? Pero después vinieron 2 hermanos más. Y cuando vienen 2 hermanos más, vienen las diferencias. Sí, porque ya no soy el centro de los mismos, el centro de la atención. Entonces ya viene mi hermanito y mi hermanita. Y ahí, entre ellos, se forman, y conmigo, que somos los chiquitos de la casa, se forman los problemas y las trifulcas. ¿Sí? Se dan las dificultades, porque ya no soy el más importante, ya no soy el protagonista. Entonces, ahí se dan pequeños problemas, pequeñas batallas. Sí, y a veces nos agarrábamos hasta golpes, nos jalábamos de los pelos y todas las cosas. Yo con mi hermanito nos agarrábamos, muchas veces y peleábamos, pero así radicalmente peleábamos, nos agarrábamos y peleábamos. Tenían que ir a mediar nuestro papá y nuestra mamá y a darnos un garrote para que realmente nos organizáramos. Pero yo lo veía en una cosa, a ver, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias, uno sigue creciendo, sigue queriendo y amando mucho a sus hermanos. Ahora que comentaba con mi hermanito esta situación, yo le decía, te acordás cuando éramos pequeños que peleábamos tanto. Y ahora nos amamos profundamente y nos queremos mucho. Pero lo digo ¿por qué? Porque realmente nuestras diferencias, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, cuando nos vemos sacados de ser los principales y los protagonistas, realmente muchas veces actuamos así. Y actuamos de tal manera que afectamos la vida del otro. Que afectamos la vida del otro. Y lo que es lo que pasa con Caín y Abel. Es lo que pasa en el relato de hoy. O sea, Caín, que no soportó las bendiciones, pues como era su hermano, que su hermano era bueno, daba lo mejor de sus ofrendas, se las daba a Dios, lo mejor, la primicia, lo primero, el primer becerro, lo primero que saliera de la cosecha, era para papá de Dios como ofrenda. En cambio, Caín, cualquier cosa que daba ahí, cualquier cosa le llevaba. Y cuando el Señor le bendice a Abel, ¿sí? A Caín le da tiro. Entonces actúa de la manera que actuó, ahí lo mata. Entonces por eso le preguntaba, con nuestras actitudes realmente estamos matando a nuestro hermano. Con nuestras actitudes estamos llevando a que esas situaciones que se dan al seno de nuestra familia realmente crezcan. ¿Sí? ¿Cuánta enemistad hemos generado al interior de nuestros hogares porque no nos entendemos con nuestros hermanos? ¿Sí?
conozco por ahí una familia que estuvieron 2 hermanas enojadas 15 años porque una no le quería el novio a la otra. Y eso es una realidad que vivimos, o sea, al interior de nuestras familias. Entonces, qué bonito entender esto, entender ese mensaje del Papa. O sea, realmente es entender que Dios no es indiferente a las situaciones que estamos viviendo al interior de nuestros hogares. Dios no es indiferente a las situaciones que está viviendo el mundo de hoy. Dios no es indiferente a las situaciones de desplazamiento, de amenazas, de secuestros, de situaciones de desamor, a las situaciones políticas que vemos, ¿sí? Todo lo que vivimos en nuestra sociedad, Dios no es indiferente a eso. Él está ahí, Él está presente, Él conoce las circunstancias y quiere que nosotros seamos respuesta y que nosotros podamos dar claridad a esas situaciones. Por eso nos llama a que hagamos una semana de ejercicios en la vida, a que realmente nos ubiquemos dentro de las situaciones que vive nuestro mundo y podamos ser respuesta para ello. Qué bueno que esta semana que empezamos a meditar un poco sobre esta línea que nos propone el Papa, entendamos que nosotros no debemos ser indiferentes frente a lo que sufren nuestros hermanos. Como bautizados, como iglesia, como comunidad, no debemos ser indiferentes, porque es que la indiferencia, como decía en una canción de la comunidad, nos hace cómplices. Sí, nos hace cómplices de lo que pasa al lado del otro, de lo que le sucede al otro. Entonces, yo creo que es importante mirarlo desde ahí. Y también quería proponerles hoy que entremos un poco en aquello que conocemos mucho en nuestra comunidad. O sea, en nuestra comunidad tenemos aquello que llamamos los 4 ejercicios. ¿Sí? Aquellos 4 ejercicios que son la oración, la fraternidad, la cruz, la misión. O sea, esos 4 ejercicios que nosotros hacemos para crecer cada día más en la dinámica de la oración, en la dinámica del conocimiento del Señor. Y a mí me ayudaba mucho como entrar en estos 4 ejercicios, en lo que es la oración, en lo que es la fraternidad, en lo que es la misión y la cruz. Y me ayudaba a entrar mucho a mirar y a analizar desde ahí realmente cómo estoy actuando frente a cada uno de esos ejercicios. O sea, es mi oración, mi vida de oración, me da lo mismo que en mi vida de oración, estoy orando 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. O sea, me da lo mismo 5 minutos que 3 horas. Me da lo mismo que toda la jornada sea de oración. Pues es que el Señor es muy claro. El Señor quiere que nosotros entremos en ese dinamismo de oración durante el día y aprendamos a contemplar en las circunstancias del día, en lo que vivamos durante el día, a ese Jesús que camina a nuestro lado. O sea, mi oración tiene que llevarme a construir desde el interior y desde lo que vive en mi ambiente. Y ahí mismo crear también esos lazos de fraternidad. O sea, esos lazos de fraternidad, esos lazos de amor al prójimo, que empezaron ¿dónde? Empezaron en nuestro hogar. O sea, como yo amo el interior de mi hogar, estoy amando afuera. O sea, mis hermanos de afuera, las otras personas que hacen parte de la comunidad donde trabajo, de la comunidad donde me reúno, donde me convocan, de la iglesia misma, esos hermanos hacen parte de esa fraternidad que me invita a implicarme y a conocerles y saber qué están viviendo. Ese es mi prójimo. A ese lo debo también amar. Y no debo ser indiferente a sus situaciones y a lo que están viviendo. Y también pasa lo mismo con las dificultades, o sea, con la cruz, con la responsabilidad que tengo en mi trabajo. O sea, soy indiferente muchas veces y que el trabajo se haga solo, o que, ¿qué importa que eso salga así? No, eso no es así. O sea, nosotros nos implicamos realmente en nuestro trabajo y respondemos por eso. O nos implicamos en nuestra responsabilidad de hoy, en lo que tenemos que estudiar, en lo que tenemos que aplicarnos, y realmente lo hacemos con mucho amor. No lo hacemos de cualquier manera, no lo hacemos a medias. O sea, esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra cruz del diario que hacer. O sea, implicarnos con mucho amor en todo aquello que tenemos que desempeñarnos y sabiendo y conociendo la incidencia que hay detrás. Porque después hay una incidencia muy grande. O sea, la indiferencia trae
detrás de mí una incidencia grandísima. O sea, si yo soy indiferente frente a las situaciones que vive mi hermano, frente a la responsabilidad de mi trabajo, estoy incidiendo fuertemente en lo que pueda suceder después y en lo que se pueda dar. Entonces, qué bonito asumir con responsabilidad lo que el Señor nos quiere regalar. O sea, esa cruz, ese trabajo, esa situación donde estamos y lo que estamos viviendo. De hecho, por ahí también va nuestra misión, en nuestros hogares, en nuestras familias, en cada uno de nuestro ambiente, en donde estamos laborando hoy, también está nuestra misión. O sea, la misión está allí. Y frente a esa misión yo no puedo ser indiferente. Porque de eso depende de que realmente lo que el Señor ha puesto para que yo pueda mostrar, para que yo lo pueda proyectar, lo pueda regalar a mis hermanos, depende de lo que yo me empeñe, de lo que yo realmente ponga para que ella realmente salga y esté bien, o sea, para que se haga bien. Y tenemos que hacer bien las cosas, porque el Señor nos lo enseña a ser así. ¿Sí? No quedarnos ahí siendo indiferentes ante lo que sucede. Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de regalarnos a su Hijo por la salvación de cada uno. Porque no es indiferente, nos mandó a Jesús para que aprendiéramos a amar como Él. Y nos lo mandó desde un hogar, desde el hogar de María y José. O sea, poner los ojos hoy en nuestro hermano, en nuestras situaciones, en lo que vivimos, es tener detrás esa imagen del hogar de Nazaret, esa imagen de José y María, donde nace Jesús. Y ese Jesús que realmente nos muestra ese amor tan grande, ese amor de entrega, de ser capaz de ir a la cruz por nosotros. Entonces, pidámosle así, hoy, a nuestra Madre María, que nos acompañe en este día y que aprendamos a contemplar en las situaciones que vivamos las necesidades que tienen nuestros hermanos y que podamos ayudarles. Entonces, la invitación es esa, a que nos ubiquemos desde esa pregunta que hay en el Génesis: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué está haciendo tu hermano? ¿Sabes qué está viviendo? Y si sabes qué está viviendo y si sabes qué está haciendo, tú no puedes ser indiferente. Por eso, digámosle a la mamita María que nos regale esa actitud de Jesús de estar siempre en función de los demás, para que ellos crezcan en el amor y en la alegría de ser hermanos, de ser hijos, de ser los bendecidos y llamados por el Señor para servir y para construir iglesias.